Palabra al señor Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma Más Plurales. Tiene 5 minutos. Bienvenido. La plataforma Más Plurales aglutina un total de 22 asociaciones y entidades, entre las que destacan asociaciones de padres de alumnos y los sindicatos y las patronales más representativas del sector de la enseñanza concertada o de iniciativa social, que suponen algo más del 25% de la educación en España. La tramitación de la nueva ley educativa se produce en plena pandemia. Ha venido marcada por las prisas injustificadas, llegándose a utilizar la existencia de un proyecto de ley anterior, pero al que los mismos socios de gobierno presentaron posteriormente más de 170 enmiendas a su propia propuesta, novándola totalmente. También por la absoluta ausencia de diálogo. Es la primera ley educativa de la democracia en la que no comparece en el Congreso la comunidad educativa. Aprobada con el menor respaldo en número de votos, sin diálogo con los actores sociales, pasando por el Senado sin admitir ninguna enmienda para evitar a toda costa su vuelta al Congreso. La nueva ley es objeto de un manifiesto rechazo social que se evidenció con la recepción de 2 millones de firmas y la celebración de 2 manifestaciones con coches en más de 50 ciudades a la vez de España, todas ellas acciones convocadas por esta plataforma que represento. No es la ley de consenso que pedía la Comisión Europea en su informe Educación y Formación Monitor 2020. Esta nueva ley educativa no supone una apuesta por la escuela pública, sino lo que es muy distinto, una opción por la escuela pública única, como modelo excluyente, un monopolio educativo de la administración pública. Con ello se produce un ataque al equilibrio de la red dual existente en España, estableciendo a la concertada como subsidiaria de la pública, en vez de como redes complementarias, como ha sido reconocido insistentemente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. Supone con ello un ataque a la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27 de la Constitución española, una modificación encubierta del texto constitucional. Esta libertad de enseñanza que se merma también está reconocida en el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos, al referirse al derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, dice literalmente, razón por la cual acudimos a las instancias europeas. Y es reconocible el límite a la misma que supone esta nueva ley en la referencia de los apartados 2.2 y 8.2 del Manual de Legislación Europea contra la Discriminación de 2018 de la Agencia Europea de Derechos Humanos, o el punto 76 de la Resolución del Parlamento Europeo de 2018, o la Resolución Luster de 1984, o en la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aclara que esta libertad de enseñanza reconocida en la Carta Europea no obliga a los Estados a proporcionar la educación deseada, sino a ofrecer un derecho de acceso a las instituciones educativas en cada momento dado. Y ello, dice, para salvaguardar el pluralismo cuantitativo y cualitativo, justo lo que se está impidiendo con esta ley que cuestionamos. Es fundamental aclarar, por tanto, que aquí no se trata de hablar de opciones educativas, del sistema educativo en sí, de su estructura, de cuestionar la competencia legislativa estatal. No pretendemos eso. Se trata de una vulneración de un derecho fundamental, también europeo. No se trata de que la nueva ley española haga una opción política más, entre otras posibles, respetables, sino de que una opción política, la que sea, deja de ser legítima cuando ataca y disminuye libertades públicas de los ciudadanos. De eso trata esta petición. La forma más evidente en que se ataca esta libertad de enseñanza en la nueva ley educativa es eliminando cualquier referencia a la demanda social, es decir, la elección de las familias a la hora de programar por parte de la administración educativa dónde están las vacantes y las plazas a financiar con dinero público. Sin la demanda social, se posibilita que la Administración educativa haga una programación unilateral y dirigista, donde designe dónde van a estar las plazas escolares, sin tener en absoluto en cuenta las opciones y las decisiones educativas de las familias. A ello se unen más claras referencias que hacen aún más explícita la intención y suponen un mandato a las administraciones educativas del incremento de plazas públicas arbitrariamente, aun cuando no haya necesidad de ellas por no haber falta de plazas o vacantes y tampoco haya demanda de las mismas porque las familias no las soliciten. Con el incremento de más escuela pública sin razón y la consiguiente reducción de la concertada y de los diferentes tipos o modelos de educación que supone, devendrá imposible la elección de formación religiosa, moral o filosófica,
porque no existirá alternativa. La ley también ataca la libertad de enseñanza en otros aspectos que van a ser objeto de otras intervenciones, y lo sabemos. También al impedir la concertación de centros de educación diferenciada por sexos, con la única falaz excusa de que es discriminatoria, a pesar de que reciente y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconozca que se trata solo de una opción pedagógica más y que no es segregadora en sí. Esto supone, además, una ofensa para países europeos donde está normalizada esta opción. Finalizo por todo ello reiterando nuestra solicitud de que se advierta la conculcación de la Carta Europea de Derechos Humanos en su artículo 14.3 por esta ley y se adopten todas las medidas para el restablecimiento de la libertad de enseñanza por parte del Estado español. Muchas gracias. Muchísimas gracias.